Año 1983. La Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética está en su punto más álgido. Espías, políticos y militares de ambos bandos se estrujan las cabezas para tratar de debilitar a su enemigo, cueste lo que cueste. Las ideas brillantes y las operaciones especiales que podrían parecer delirantes se suceden una tras de otra. El mundo teme un holocausto nuclear. Sin embargo, la KGB prepara un arma más silenciosa y letal. No es un misil, no es un espía, es una mentira. Una idea metida en la cabeza de todos los ciudadanos del mundo. Una mentira tan poderosa que 40 años después todavía creen en ella millones de personas. Una vez que una idea se ha apoderado del cerebro, es casi imposible erradicarla. Desprestigiar al contrario también es un arte. Esta es la historia real de la Operación Infection u Operación Denver. Todo comenzó en Nueva Delhi, India. En julio de 1983, el periódico Patriot, financiado por la URSS, publicó una carta anónima. El remitente, un supuesto científico estadounidense. La acusación: los Estados Unidos habían creado el VIH, el SIDA, en un laboratorio militar. Las pruebas, pues ninguna, pero indicios unos cuantos, y bien que los aprovechó el KGB. El objetivo: dividir al mundo aún más y tratar de salvar a la Unión Soviética del desastre que poco a poco se empezaba a vislumbrar a lo lejos. ¿Por qué esta mentira? ¿Y por qué no? En los 80, la Unión Soviética estaba perdiendo la Guerra Fría. Su economía se hundía y Occidente no hacía más que criticar y desprestigiar todo lo soviético a cada momento. Lo malo y lo bueno, que también lo tenían. Los Estados Unidos no eran unas hermanitas de la caridad, ni en lo moral ni en lo práctico, y la KGB necesitaba un golpe maestro, y lo encontró en una enfermedad entonces desconocida y envuelta en muchísimo misterio: el SIDA. La mentira fue diseñada para ser creíble. Según los manuales de la KGB, la desinformación debía mezclar verdades a medias, verdades completas y alguna que otra mentira en el momento exacto. La KGB, la agencia de inteligencia de la Unión Soviética, y la Stasi decidieron respaldar la teoría de que el VIH, el SIDA, había sido creado por el Pentágono en un laboratorio en Fort Detrick, Maryland, para ser utilizado contra otras poblaciones, como los pueblos africanos, las comunidades afroestadounidenses y la comunidad LGTBI en Estados Unidos. En septiembre de ese mismo año, un telegrama secreto a Bulgaria, la cual estaba en el lado este del telón de acero en ese momento, lo confirmaba. El SIDA es resultado de experimentos del Pentágono en los Estados Unidos. Era la orden de ejecutar la campaña global. El semanario soviético Literaturnaya Gazeta recogió el bulo. Lo llamaron pánico en Occidente. Pronto 80 países se hacían eco de la teoría, pero con distintas variantes. En Zaire decían que las vacunas de Estados Unidos contenían el virus. En Pakistán, que mosquitos infectados se escaparon de un laboratorio y que si te picaban te podían contagiar. La mentira se adaptaba a cada región y funcionaba. El pánico por ser contagiado se incrementó. Los gobiernos se esmeraban en hacer campañas indicando las maneras posibles de contagiarse y las que no. En España, por ejemplo, hicieron un juego de palabras con el sí da o no da, bastante acertado, por cierto. ¿Así? Sí da. ¿Así? No da. No da. No. ¿Así? No da. No. ¿Así? Sí da. Sí da. ¿Así? No da. No. ¿Así? No da. No. Pero faltaba un detalle, un rostro científico, alguien que representase el informe de que los Estados Unidos estaban detrás de todo esto, de forma oficial y con la seriedad y veracidad necesarias para que todo pareciera escrupulosamente cierto. Lo encontraron en Jakob Segal, un biofísico retirado de Alemania Oriental. Él afirmó que el VIH era un arma genética creada al mezclar dos virus. Su motivación, pues no se sabe. Le pagaron, le prometieron fama, quizá le amenazaron o simplemente creía en lo que decía, que también es posible. El caso es que con su testimonio se daba veracidad a un relato que no parecía para nada descabellado. Hay que recordar que los Estados Unidos tampoco son una sociedad pulcra en comportamiento, es decir, han hecho cosas de las que seguramente no se sientan muy orgullosos.
como por ejemplo el experimento Tuskegee, que básicamente consistía en coger una enfermedad como la sífilis, inyectarla en 600 personas afroamericanas y observar la enfermedad. Todo muy natural, muy humano, muy propio de gente que luego se permite el lujo de dar lecciones de moralidad. Pero vamos, que en aquellos tiempos los afroamericanos y gente de raza negra ni siquiera podían votar. Total, un poco de sífilis, ¿qué más da? Se quejaba por todo esta gente, de verdad. De aquellas macabras pruebas resultaron las siguientes cifras. 28 participantes murieron directamente de sífilis, 100 fallecieron por complicaciones relacionadas, 40 mujeres también resultaron infectadas y 19 niños nacieron con sífilis congénita. Entonces, con estos precedentes, ¿los Estados Unidos no podrían haber hecho algo parecido con el virus del SIDA? El KGB lo vio claro, aprovechó su oportunidad y ya se sabe, en la guerra y en el amor, todo vale. Jacob Segal, en su informe, afirmaba lo siguiente: es muy fácil utilizar las tecnologías genéticas para unir dos partes completamente independientes de diferentes virus. ¿Pero quién estaría interesado en hacer todo esto? El ejército, por supuesto. En 1977 se estableció un laboratorio de máxima seguridad en el Laboratorio Biológico Central del Pentágono. Un año después aparecieron los primeros casos de SIDA en los Estados Unidos, más concretamente en Nueva York. ¿Cómo ocurrió precisamente en este momento y cómo logró el virus salir del secreto es fácil de entender. Todo el mundo sabe que los prisioneros son utilizados para experimentos militares en Estados Unidos. Se les promete la libertad si salen vivos del experimento. Palabras de Jacob Segal. A partir de entonces, mucha gente de cualquier lugar del mundo empezó a sospechar e incluso a creer que el tío Sam estaba detrás de tan devastadora enfermedad. Sin hacer grandes esfuerzos, la inteligencia soviética le sacudió un golpe a la integridad moral de su eterno enemigo. La operación Infection tuvo un efecto deseado para la Unión Soviética, alimentó el miedo y el odio en Estados Unidos. En los 80 el SIDA se asociaba a homosexuales y afroamericanos, y también a drogadictos. Además, la gran explosión de contagiados se dio en Estados Unidos, lo cual facilitó las cosas al KGB. Muchos creyeron que era un genocidio planeado por su gobierno. Para colmo, Ronald Reagan ignoró la crisis durante años e ignoraba a la enfermedad y a los enfermos. La KGB no inventó el estigma, pero lo explotó hasta el límite. Simplemente aprovecharon la ocasión para debilitar a su enemigo. Según una investigación publicada en la revista mensual de la Asociación de Medicina Americana, en 2013 la mitad de los estadounidenses encuestados sospechaba que el VIH fue una creación intencionada por parte de la CIA. En 2005, un estudio reveló que la gente de raza negra e hispanos en los Estados Unidos eran 3 veces más propensos a creer esto. ¿Por qué? Pues por años de racismo médico, como los experimentos de Tuskegee, del que hablaba hace un momento, y otros síntomas de racismo evidente que estaban en el día a día de la sociedad norteamericana. La Unión Soviética no creó el problema ni muchísimo menos, pero lo convirtió en un arma y jugó sus cartas muy bien. El virus durante unos años se cebó con la población mundial. Intelectuales, gente corriente, enfermos que recibían transfusiones de sangre, deportistas, artistas y un sinfín de personas contrajeron la enfermedad. Durante los años 80 y primeros 90 la enfermedad puso contra las cuerdas a la humanidad. El SIDA se propagaba ya por todos los países del mundo, incluida la propia Unión Soviética. En 1987 la inteligencia norteamericana y otras tantas occidentales intentaron presionar a la KGB para que parara la campaña. Los soviéticos ignoraron la petición por completo, como no podía ser de otro modo. Te puedes imaginar a algún dirigente de la Unión Soviética diciendo: a mí que me cuentas, tío, lleváis 50 años diciendo que los soviéticos vamos a acabar con el mundo con documentales, libros y peliculitas, y ahora te molestas, anda y vaya a asustar a mí. Para contrarrestar dicha campaña se hicieron montones de pruebas e informes científicos que afirmaban que el virus había saltado de chimpancés a los humanos allá por el 1920 en el centro de África, y que con el paso de los años había llegado a Haití. Desde las islas haitianas el salto a los Estados Unidos era inevitable. Lo que es evidente, según los datos que acabamos de ver, mucha gente tampoco se creyó esta historia, aunque hoy en día parece ser la más avalada por la comunidad médica y científica. Al ser una enfermedad que se transmitía por la sangre, los homosexuales, sobre todo varones, al realizar relaciones sexuales con más probabilidad de generar algún tipo de herida, y los drogadictos, al intercambiar las jeringuillas, estigmatizaron la enfermedad enseguida a ciertos ámbitos sociales. La enfermedad se transmitía por más razones que las mencionadas, que ya os estoy viendo venir en los comentarios.
por lo que sigue siendo de vital importancia usar medios de precaución y prevención en todos los ámbitos posibles para evitar contagios de cualquier tipo. La enfermedad, aunque en cierto modo está controlada y tiene tratamiento para reducir casi en su totalidad sus síntomas, sigue causando muerte y dolor, sobre todo en países menos desarrollados, por lo que la batalla hacia esta enfermedad aún no está ganada. El caso es que durante muchos años la inteligencia soviética colaboró en hacer grande la idea de que los Estados Unidos podían estar detrás de esta enfermedad, y lo consiguió. Pero lo cierto es que, aunque hablando en términos de estrategia a este movimiento le salió, entre comillas, bien, la Guerra Fría se detuvo con una Unión Soviética que se desmoronaba como un castillo de naipes en el año 1990. Así que el KGB, los espías y toda esa batalla que tanto dieron que hablar, desapareció. Al menos hasta aquel momento. Se concluyó una era y comenzó otra que casi 40 años después seguimos viviendo. Pero esa es otra historia. Así que hasta aquí este vídeo, por favor dale a like si te ha parecido interesante el contenido y suscríbete para más contenido similar. Yo ya sin más me despido, soy Daniel Casas, muchísimas gracias por la atención